Hola compañeros, bienvenidos al curso Las relaciones entre Asia y América Latina del programa de maestría ejecutiva de estudio de Asia-Pacífico a distancia. Soy Florencia Fujian Juan. Hoy entramos en la unidad 10, la asistencia oficial directa japonesa en América Latina. El esquema para hoy, para esta unidad, se divide en 5 partes. La primera introducción. En esta parte vamos a repasar un poquito lo que hemos aprendido en la unidad pasada, o sea, las políticas diplomáticas y también por qué se interesa Japón a América Latina. En, en la segunda parte, la diplomacia y la ayuda para el desarrollo. En esta parte vamos a conocer la diplomacia japonesa en América Latina y también bajo el concepto de la ayuda para el desarrollo. Y la tercera parte, vamos a conocer un agente importante llamado el Banco de Cooperación Internacional de Japón. Es un instituto que se encarga de los asuntos de ayuda para el desarrollo en América Latina y muchos proyectos en infraestructuras o en los inversiones conjuntos ha sido realizado bajo en el marco de este instituto. Y la cuarta parte, la asistencia oficial directa japonesa en América Latina. En esta parte vamos a repasar los sectores que reciben la asistencia oficial directa japonesa. Y después enfocamos en dos países, o sea, el caso México y el caso Perú, para conocer qué hacen y cómo hacerlo. La asistencia oficial directa japoneses en los dos países. Y por último, la conclusión, la introducción. La región de América Latina y el Caribe consta de 33 países que tienen una población de más de 600 millones y un PIB de aproximadamente 5 billones de dólares estadounidenses, con casi 17% de los miembros de las Naciones Unidas y tiene una gran presencia en el ámbito internacional. Además, tiene una gran producción de alimentos, minerales, energía, los recursos naturales, así como un mercado en rápido crecimiento y un o sea que es un mercado potencial considerable. Si bien algunas partes de la región registraron un crecimiento económico negativo en 2016, porque la disminución del precio de los recursos naturales en los últimos años, pero el crecimiento económico se recupera en 2017 y aunque lucha con la caída de precio de los recursos naturales, la región América Latina y el Caribe están mejorando su perfil económico con sus políticas de libre comercio entre la cadena de valor global y especialmente los países que promueven la reforma económica y un mercado abierto. Los países de América Latina y el Caribe son socios importantes para Japón, un abanderado del libre mercado. A medida que los países de América Latina empiezan a salir de ser los países receptores, se requería que se amplíe la ayuda y la cooperación triangular en los campos de alta demanda. Y muchos países de América Latina comparten valores fundamentales con Japón.
por ejemplo, como el valor de democracia y de liberalismo. La gran mayoría de los países de América Latina han estado trabajando junto con Japón en la campaña internacional de presión contra los países no demócratas, tales como Corea del Sur, mediante la emisión inmediata de una serie de declaraciones que critican las pruebas nucleares de Corea del Sur del Norte y su lanzamiento de misiles balísticos. Y esto incluye la colaboración con otros temas globales, tales como temas de medioambiental, cambios climáticos y también desarma, por ejemplo. La región de América Latina es el hogar de la comunidad de inmigrantes japoneses también, o sea, normalmente llamamos la comunidad Nikki, que cuenta con 2 millones y aproximadamente se representa 60% de la población Nikki en todo el mundo. O sea que es un lugar para los inmigrantes japoneses bastante importante. Y este es un vínculo que es exclusivamente tiene entre Japón y América Latina. Y las contribuciones de los Nikkis en los países locales durante más de 100 años han establecido una afinidad tradicional con Japón. La diplomacia con Japón hacia la región de América Latina se ha desarrollado bajo el principio lector de los 3 juntos. O sea que eso es según el primer ministro Abe durante 2014. Los 3 juntos han sido progreso juntos, liderar juntos e inspirar juntos. El número de las visitas mutuas nunca han sido mayores que las de los últimos años en cuanto asumió el poder Abe. Y en 2017, Japón recibió a numerosos dignatarios de los países de América Latina, mientras que los funcionarios japoneses de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios realizaron más de 50 veces visitas de Japón a América Latina. Desde el punto de vista podemos ver que la importancia de Japón, aunque se cayó un poco tal vez en 90, pero ahorita en el nuevo ciclo, después de 2014, se sube otra vez. En el campo económico, Japón está trabajando con algunos países que apuntan a progresar juntos. En 2017, Japón trabajó con los países de América Latina para alcanzar un acuerdo para alcanzar un acuerdo de alianza de Transpacífico con los 11 países. Y dentro de los 11 existe Alianza Pacífico que incluye México, Perú, Colombia y Chile. Y también en 2017 sostuvo una serie de diálogos de política sobre compañías japonesas que operan en la región y en su entorno empresarial. Además, bajo el principio del liderar juntos, Japón está trabajando con los países de América Latina como socio para resolver problemas comunes en la comunidad internacional, como lo que decimos, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo. En 2017 se llevaron a cabo muchas reuniones bilaterales y también los cumbres
por ejemplo, la reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores del Foro para la Cooperación Asia Oriental y América Latina en agosto de 2017 y, por ejemplo, reunión del Ministro de Relaciones Exteriores de la Troika de Japón, CELAC, por ejemplo. Y con respecto a los esfuerzos en el principio de inspirar juntos, Japón está fortaleciendo la colaboración, especialmente con la comunidad Nikkei en América Latina, y ampliando aún más sus esfuerzos en las áreas de negocios, de intercambio cultural y también de transferencia de ciencia y tecnología, bajo el principio de inspirar juntos, y además de promover el intercambio de personas a través de una variedad de programas y canales y Japón abrió, por ejemplo, una Casa Japón en San Paulo en abril de 2017, por ejemplo. Pues en esta mapa podemos ver un poco las políticas económicas regionales en el nuevo siglo XXI. Vemos que los lazos, las formas de establecer lazos regionales, tenemos, por ejemplo, en 2005 tratado de libre comercio entre Japón y México, y otros entró en vigor en 2012. Japón con Perú y también con Chile. Eso también tiene mucho que ver con la formación de Alianza Pacífica y también con los 11 países de Alianza Transpacíficos. Y aparte de eso, vemos que en 2017 Japón también firmó un tratado de inversión bilateral con Uruguay y otro con Argentina en mayo de 2017. La segunda parte, la diplomacia y la ayuda para el desarrollo. Aunque Japón tiene una economía poderosa, pero en cuanto al factor geopolítica, Estados Unidos ha sido el poder dominante en la región América Latina históricamente y geopolíticamente. A pesar de que Japón se ha comprometido más internacionalmente y su presencia económica ahora en América Latina es más visible, Japón se ha mostrado con poco interés a tomar una posición de liderazgo en la región. En cambio, su política hacia América Latina ha sido consistente en sus propias relaciones con Estados Unidos. Así, Japón ha buscado cooperación en lugar de conflicto en esas relaciones trilaterales en América Latina. Pero a veces Japón ha ejercido cierto nivel de sus independencias en términos de las relaciones exteriores. Dos de los casos más evidentes son el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por la posesión de Islas Malvinas en Sudamérica y las relaciones de Japón con Cuba. Y otra fue el apoyo de Japón al presidente de Perú, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, después de que despidió al Congreso y al Poder Judicial en su autogolpe en 1992. Mientras que
Estados Unidos y otros países europeos tomaron una posición más dura contra Perú al suspender temporalmente la ayuda, la asistencia. Japón solo amenazó con hacerlo. Entonces, el interés de Japón es persuadir a Fujimori para que restaurara el proceso democrático. Y de hecho, el principal interés que Japón puede ofrecer a América Latina es en el campo económico. Nos recuerdan que si bien la importancia de América Latina para Japón, para la economía japonesa, disminuyó en los años 90, esto no significa que la diplomacia japonesa disminuya. Durante los últimos 2 décadas, o sea, cuando entramos en el siglo XXI, los líderes japoneses han realizado visitas más frecuentes que antes. Los presidentes latinoamericanos han visitado Japón viceversa. América Latina también ha expresado muchos intereses por buscar los mercados japoneses y también en Asia-Pacífico. Y sobre todo con las alianzas de transpacíficos. Pero a pesar de este esfuerzo, quizás la mayor barrera para los empresarios, para los multilatinas, a entrar en el mercado de Japón es la falta de suficiente conocimiento de cómo funciona el mercado japonés. Si usted recuerda que en el curso del semestre pasado hablamos de la variedad de los capitalismos y el capitalismo de Japón ha sido un tipo de capitalismo moral, o decimos capitalismo de los daibatsus. Y Japón no es fácilmente, el mercado de Japón no es fácilmente accesible. Y los investimientos siguen siendo diferencias culturales, lingüísticas, psicológicos, por ejemplo. Y la ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo de Japón históricamente ha estado vinculada a sus intereses económicos y geopolíticos que se encuentran principalmente en Asia. Y la ayuda se ha utilizado a menudo como una forma de asegurar las importaciones necesarias y promover su exportación y fomentar su inversión en áreas estratégicas. A principios de la década 50, Japón recibió ayuda, pero a finales de década 80, después de se despegó la economía, Japón se ha convertido en el mayor donante de ayuda del mundo, superando a Estados Unidos tanto en volumen como el valor de la asistencia de la ayuda para el desarrollo. Y a medida que la Guerra Fría llegó a su fin, los programas de ayuda de Japón enfrentaron nuevos desafíos bajo el nuevo orden mundial. La asistencia oficial para el desarrollo de Japón consiste en préstamos oficiales bilaterales, subvenciones que incluyen cooperación técnicas y también contribuciones a instituciones multilaterales. Por ejemplo, las contribuciones al Banco
Americano de Desarrollo y también a Banco Mundial y también a las Naciones Unidas, por ejemplo. La cooperación económica de Japón consiste en esfuerzo dirigido por el gobierno y iniciativa del sector privado. Los esfuerzos de gobierno se dividen en asistencia oficiales para el desarrollo, o decimos en inglés Official Development Aid, ODA, y otros flujos oficiales. Lo primero es lo más importante y está dirigido a instituciones afiliadas a gobiernos. Aunque Japón es el mayor donante mundial, no tiene una agencia específica para canalizar la ayuda al desarrollo. Antes de entramos en el siglo XXI. La política de ayuda está formada por diferentes ministerios con aportación de otras agencias gubernamentales. Las principales instituciones que conforman el mecanismo de ayuda son la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para asistencia técnica y también el Banco de Cooperación Internacional de Japón. Este último otorga préstamo que comprende crédito de exportación e importación, crédito de inversión en el extranjero y otros tipos de préstamos bilaterales. A fines de los años 80, aproximadamente 2/3 de la cooperación económica de Japón se distribuían en forma de préstamos concesionales, por ciento en forma de subvenciones y alrededor de 10% para 10% desembolsado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. El componente de préstamo de la asistencia exterior de desarrollo de Japón fue casi la mitad de presupuestos asignado a la ayuda extranjera. La ayuda de préstamo o los préstamos de yen, la moneda japonesa, ha sido un aspecto controvertido de la política de ayuda de Japón. Si bien son préstamos a largo plazo y con bajos intereses, aún son préstamos que deben pagarse. La línea oficial de Japón con respecto a sus préstamos es que ayuda la disciplina fiscal y los esfuerzos de autoayuda de los países en desarrollo. Se han criticado mucho a Japón por la calidad de su asistencia oficial directa, porque el porcentaje de la subvención es el más bajo de todos los donantes de OECD, y Japón ha insistido en que la asistencia para el desarrollo está dirigida principalmente a las naciones más pobres. Pero como muchos países latinoamericanos están clasificados como los países de ingreso medio, no califican para dar ayuda, y se han hecho excepciones cuando estos países se enfrentan a índices de servicio de la deuda de más del 25%. Japón también reconoce que si las economías de América Latina van a crecer, se necesitan más entradas más flujos de capital.
Aunque la ayuda ha aumentado, los compromisos de ayuda a América Latina han perdido terreno en relaciones con otras regiones. En términos de la distribución geográfica, Asia sigue siendo la región más importante para Japón. América Latina recibió solo alrededor de 11 de la ayuda total asignada para el año fiscal 1997. Según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés. Y en América Latina, aunque Perú ocupa el primer lugar y también un lugar especial en la política de ayuda japonesas por cuestión de Alberto Fujimori. Y México, y aparte de eso, México y Brasil recibieron los niveles más altos de ayuda en los años 90. Y de hecho, ambos países se encuentran entre los 10 beneficiarios más importantes de la ayuda japonesas en América Latina. La mayoría de los otros receptores de ayuda superior son de Asia y también con China y Indonesia encabezando en la lista. Y vemos también que hasta 2010 el porcentaje sigue siendo bajo, pero comparando sigue siendo más bajos. Pero hasta 2017 América Latina recibió 16% de la ayuda total asignada. O sea que se bajó en 90 y hasta la primera década de este siglo se cortó hasta la mitad y después se subió otra vez en 2016. Y vemos en este mapa la evolución de la distribución por regiones de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Japón. Vemos que desde 2010 hasta el porcentaje de la ayuda oficial al desarrollo de Japón a América Latina sigue siendo una cifra más o menos estable que representa solamente 5 a 6% de la ayuda total que Japón ofrece a todo el mundo. Y Asia recibe la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo de Japón. Y si vemos la cifra de África tampoco sigue creciendo mucho, pero después de la administración de Abe, el porcentaje que les recibe América Latina se recuperan desde 6 en 2010 hasta 16 en 2017. ¿Y por qué eso? En la unidad pasada hemos aprendido por qué Japón se recupera a sus intereses en América Latina, pero con otra forma, o sea que la asociación público-privados para dirigir y canalizar sus préstamos, sus proyectos de cooperación económicas a ciertos países tales como Brasil, México, y eso tiene sus objetivos que conforme a también sus desarrollos industriales. El Banco de Cooperación Internacional de Japón es una agencia que se encarga de promover los asuntos de la ayuda
para el desarrollo en exterior. Y el Banco de Cooperación Internacional de Japón es una institución financiera con base política que pertenece por completo al gobierno japonés. Este instituto proporciona diversos tipos de apoyo financiero para satisfacer los objetivos del proyecto específico y para contribuir al sólido desarrollo de la economía y la sociedad japonesa e internacional. Apoyan este instituto, proyecto en campo de promoción de desarrollo en el extranjero y aseguramiento de recursos importantes para Japón y mantenimiento y mejora de la competitividad internacional de las industrias japonesas. Y también para promover los negocios en el extranjero que tengan el objetivo de conservar el medio ambiente global, tal como la prevención de calentamiento global y también prevención de la alternación al orden financiero internacional o la adopción de medidas adecuadas con respecto a los daños causados por dichas alteraciones. O sea que vemos que este instituto tiene muchas misiones, algunos conforme a objetivos de desarrollo económicos y mientras algunos que responden a los bienes públicos comunes para la sociedad internacional. En esta mapa se permite conocer mejor la formación del Banco de Cooperación Internacional de Japón o JIBD. Vemos que antes de las 90 existía dos instituciones o agencias que se encargaba de los asuntos de asistencia exteriores, o sea, los bancos de exportación e importación de Japón y también un fondo de cooperación económica al exterior, pero después de fin de 1990 se reorganiza en un instituto poniendo el Banco de Cooperación Internacional de Japón. Y hasta 2008 este banco se junta con otro instituto más importantes, o sea, se llama la Agencia de Cooperación Internacional de Japón o JICA. Y después de 2012 se junta el Banco de Cooperación Internacional de Japón con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para establecer solamente una agencia dominante que se encarga en los asuntos, pero en esta reorganización también se permite conocer que los objetivos de este banco se ha cambiado un poquito y ahora se enfoca no solamente en las subvenciones, tantos en las subvenciones que se encarga la Agencia de Cooperación Internacional, sino más en asuntos financieros, tales como préstamos en la infraestructura, préstamos para el desarrollo, etc. Y vemos otro mapa que hacen bancos. Si vemos esta mapa, vemos las operaciones principales del Banco de Cooperación Internacional de Japón. Tiene muchos objetivos o misiones,
pero después de 2012 se reorganiza como un instituto y también se enfoca principalmente sus tareas, sus mandatos en los asuntos financieros vinculados con el desarrollo y con las inversiones. Por ejemplo, las operaciones principales de este banco embarcan como préstamo para la exportación, préstamo para la importación, préstamo para inversión en el extranjero, préstamo no condicionales. Y en esta parte, lo que refiere no condicionales, proporcionan fondos para ayudarlos a mejorar en el ambiente comerciales, por ejemplo, y también participaciones en el capital, garantía, préstamo, puentes y otros. Por ejemplo, y vemos en este lado, vemos que los porcentajes de préstamo para la exportación ha sido dominado en 50 y después vemos que en 80 se creen préstamo para la importación y hasta 2000 préstamo para la inversión en el extranjero y préstamo sigue creciendo enorme y se ocupó casi 43%. Hasta 2010 vemos que el préstamo para la inversión en el extranjero sigue creciendo y aparte de eso también vemos préstamo para la exportación y para garantías ocupan 36%. Ocupan 36% aquí. Y cuando decimos garantías, se refiere que el banco proporciona las garantías para complementar y estimular el financiero de instituciones financieras privadas. Así que vemos la evolución de los principales operaciones de este banco y sus objetivos. En este gráfico se ven con claridad los proyectos de préstamos en infraestructuras que Japón otorgan a todo el mundo. Vemos que la mayoría se concentra en Asia con casi o más que la mitad de sus préstamos financieros. Y si vemos en América Latina se enfoca en unos países solamente, tal como México, Caribe, también Venezuela, Ecuador y Brasil. Si vemos los cuadrados o los puntos, se indica también de qué área o de qué área los proyectos de préstamos se van. Por ejemplo, aquí en México se concentra en los proyectos financiados para construir plantas electrónicos y que existen dos plantas electrónicos y unos es relacionado a las energías renovables. Y si vemos en países como Brasil, la mayoría se enfoca entre los cuatro proyectos, hay tres se concentra en préstamo de infraestructura y de transportes y solamente hay uno en telecomunicaciones. Este
gráfico ha sido, viene de Ministerio de Asuntos Exteriores Japón. Es, es las cifras de 2017.